¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de sábado en la noche para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar anécdotas, opiniones, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa. La verdad que es una alegría saludarlo a Cobursa. A veces pasan algunos videos y yo voy rotando los nombres de los amigos que están siempre, como Gastón Montenegro, Adriano Trac, bueno, el querido amigo Diego Segovia, Eugenio. Bueno, hay un muchacho que se llama, su usuario es Así Cultivo. Me dio mucha alegría ver que volvió un padre de familia, pero bueno, con otro usuario o barra otra cuenta. La verdad, me tengo que interiorizar un poco de cómo es eso porque verdaderamente no entiendo. Pero bueno, saludo a los amigos de siempre, al querido Ricardo Abelluto, a Gustavo Pasaro, montón de amigos que están siempre, como el querido Jorge, Juan Llanes, montón de amigos. A veces soy ingrato con algunas personas que miran, comentan, participan, y bueno, a veces no se puede nombrar a todos. Me tiran la bronca porque saludo quizás 2-3 minutos personas y pierden tiempo, se aburren. Bueno, esto es así. No me quejo, tampoco es para que en los comentarios pongan disculpe si se ofende, disculpe si se enoja. Si yo me ofendo o me enojo, a lo sumo perderé un suscriptor, un videovidente, pero no va a alterar nada en su vida ni en la mía. Pero bueno, quería saludar a todos, saludo a Zapito, Dalton, Kayak, Cronos, gente que está siempre y no me quiero sentir limitado en saludarlos. Hablando de personas especiales para el canal, bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, que también tiene un canal, la verdad, muy interesante. Bueno, con la participación, con la colaboración del querido amigo Miguel, siempre dando datos precisos en cuestiones técnicas. Y bueno, le mandamos un saludo a Lorenzi, que verdaderamente se notan sus dotes de comentarista, dado que cada comentario que deja es un placer leerlo, dado la oratoria que maneja, bueno, en este caso la escritura, pero eso uno se lo imagina en forma oral y verdaderamente está muy bien. Bueno, sábado en la noche, videíto relativamente libre para contarles algunas cosas que hice en la mañana. Subí un pequeño video porque están los amigos que no les gustan las charlitas. Les hago el video cuando considero que una herramienta o se rompió o salió de toma de contacto porque ya la superó, o bueno, alguna garantía, como este es el caso que voy a mencionar, alguna garantía cumplió o no. Hago el video independiente a la charlita. Bueno, ya saquemos que hago el video y los amigos que les gustan las charlitas se comen los dos contenidos, porque en las charlitas generalmente vuelco también, para los amigos que están siempre, la experiencia vivida. Ahora me he sorprendido esta mañana que el video de la garantía vía Sony fue demasiado largo. Sospechoso barra dudoso. ¿Qué le encuentran de sospechoso barra dudoso a un video donde estoy hablando netamente de una herramienta que pagué y no la pagué barata y me trataron con respeto, me trataron como a una persona, pero no, evidentemente simplemente hay que decir la garantía de vía Sony sirve, cumple y les mandan las herramientas siempre y cuando comprueben que se haya roto por falencia de la herramienta y no sea robada. Listo, ahí se las resumí todas. Y chao, apagamos y listo.
Pero bueno, pequeñas cositas que uno se encuentra a veces. Por eso hice el video cortito, dándole las explicaciones a estas personas que por ahí necesitan que sea corto, más corto. Porque son gente precoz, generalmente. Le gusta lo cortito y lo rápido. A mí siempre me dijeron larga duración. Bueno, al margen. Comentario de sábado en la noche. Comprobable. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que estuve haciendo hoy. Hoy me habrán visto que estuve raro que salga del taller. Pero bueno, una clienta que tiene un taller de costura, las antiguas costureras, me hizo acordar mucho a mi vieja, por eso verdaderamente es que fui, obviamente le cobré, eso lo hablaba con mi sobrino, porque están saliendo algunos trabajos que bueno, por ahí son para gente que uno aprecia o bueno, está dentro de sus afectos. Y yo le dije a mi sobrino y él ya lo tiene re claro. Y bueno, esto es nuestro trabajo, es nuestra fuente de ingreso y no podemos movernos una cuadra del taller, ni siquiera mover una llave sin saber que vamos a cobrar mínimamente la visita. Salite del medio. Estoy hablando puntualmente de su suegra o de la madre de su novia, que tiene varios problemas en la casa. Bueno, y él obviamente los detecta, los ve y me vuelca a mí la información y se comunicó la mujer, pero de onda no hay nada. Yo de lo que vivo es de mi trabajo, eso no lo voy a negar nunca. No lo voy a negar nunca. Sí voy a negar que a mí me manden herramientas. Sí voy a negar que tenga algún acuerdo con alguna marca. Es más, es irrisorio ver mi canal, ver cómo me estoy manejando dialécticamente y pensar que alguna empresa puede pensar en poner un destornillador en mi canal. Pero bueno, como saben que ese es mi punto de quiebre, mi punto de inflexión, los mandados, porque, y voy a hacer un paréntesis, me dio mucha alegría que vuelva un padre de familia, pero describió, bueno, me dio mucha alegría que vuelva un padre de familia, que describió, esa sería la oración correcta, un sentimiento que tiene hacia mí, o sea, yo le llamaría sentimientos encontrados, él lo comenta con mucho respeto, y es lo que me hace saber la gente en la calle, que por ahí nunca hizo un comentario acá en el canal, y es lo que yo les trato de decir a veces, y muchos, como es costumbre, lo ponen en tela de juicio. El muchacho, padre de familia, dice, la verdad, se nota que sos un tipo que sabe. Bueno, me alegra que se note. Obviamente trato de ser el mejor gasista, el mejor electricista, el mejor mecánico, el mejor plomero. Cualquiera de los oficios que yo trabaje, trato de ser el mejor. Siempre y cuando se den un par de condiciones, que es que haya voluntad del cliente en que eso ocurra y las situaciones lo ameriten, obviamente. Si no está el billete, no van a tener el mejor electricista. Todo tiene un precio. Y lo dije mucho. Una cosa es sacar de un apuro a una persona y otra cosa es cuando hay libertad de presupuesto y puedo sectorizar los ambientes riéndome del reglamento y poner una térmica independiente para el baño, por ejemplo. Pero bueno, son cuestiones. Este muchacho decía, me dice, me pasa algo raro con vos. La verdad, te miro, dio a entender que mucho no me soporta, pero por otro lado, soy un tipo que se nota que sabe, y dice, cuando empezás a despotricar contra otros canales, no me gusta, siento que está mal, pero por otro lado tenés razón,
y bueno, él lo dijo dando un ejemplo de algún canal que siguen sus hijos, como pueden ser mis hijas, que a veces yo las miro siguiendo a determinados personajes y digo, qué fácil es hacer contenido para chicos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Yo me refería a que no es negocio trabajar en YouTube. Negocio me refiero a... Porque hay que aclarar cada palabra que uno diga y es feo no poder tener un hilo conductivo en la conversación porque todo lo van a sacar de contexto. Yo dije algo más o menos así. No es negocio trabajar en YouTube. Trabajar en el sentido de que acá no es visto, adulado, valorado, criticado también, pero con fundamentos, gente que trabaje. Por ejemplo, y cito este ejemplo, yo soy un admirador, confeso, del señor Gustavo Morea, a quien tuve el gusto de conocer en su paso por Zanela. La verdad que es un tipo que verdaderamente sabe, el tipo sabe. En un momento empezó a subir videos en YouTube, sinceramente no los miro. No los miro porque habla mucho de MotoGP, qué sé yo, cosa que a mí mucho no me interesa. Pero cuando el tipo se pone a desarmar un motor, lo hace como aprendimos nosotros de tipos como él, a no utilizar un martillo en caso que no amerite, porque desarmarlo a barretazos es fácil. Otra cosa es que todo eso después se vuelva a poder armar. Sacando que fue él quien lo desarrolló, lo puso en funcionamiento, le dio vida a algo cuando era una montaña de fierro. Pero no una montaña de fierros para armar. Una montaña de fierros a mecanizar, trabajar, darle forma, ensayar y dejar un motor funcionando. Bueno, en una época no llegaba a los 50.000 suscriptores ese hombre. El borracho, Carlos Baranda, que tiene un taller ahí en creo que es Villa Ballester, si no me equivoco, no tiene tablero, no tiene herramientas. 250.000 suscriptores. Verdaderamente un croto. Verdaderamente un croto. Y lo digo con toda sinceridad. Y nada, me llama la atención cómo un tipo que recorrió el mundo, que participó de desarrollos de Yamaha, de desarrollos de Honda, que trajo y fabricó y confeccionó íconos que marcaron una época, como ser la Zanela Due, la Zanela Sol, bueno, los más o menos más pibes que yo andaban con eso y nada, yo fui un fanático, un admirador del desarrollo de ese motor, indestructible, indestructible. Yo particularmente a uno lo he utilizado meses sin echarle aceite. Estamos hablando de motores dos tiempos que obviamente la lubricación del conjunto pistón, aros, cilindro llega con la nafta, con la mezcla aire y nafta. Bueno, yo no le echaba aceite. De vez en cuando le echaba un chorro porque ya hacía como 2-3 meses que andaba sin aceite. No se agarraba nunca. La véntola, que viene en los motores Minarelli, viene compuesto por tres partes. Uno que va fijado en el motor, la turbina y el encauzador, que tira todo ese viento que genera el mismo motor, dado que la véntola va montada sobre el volante magnético. O sea que cada vuelta que pegue va a estar generando refrigeración. Los motores Morini
vienen con otro espesor de tapa de cilindro, por eso lleva bujía rosca larga, y disipa la temperatura con el uso. O sea, son refrigeradas al avance. Bueno, yo he utilizado los motores Minarelli sin véntola, directamente sin véntola. Lo que pasaba a veces que, y lo tenía ciclomotores, porque ustedes vieron que siempre andaban al revoleo de los Fiat 600, de la moto, esto, lo otro, y quedaban porque querían escalar algo más grande. Bueno. Yo las he utilizado sin véntola y me pasaba a veces que agarraba, que es cuando decidía ponerle aunque sea la turbina, agarraba algún charco, se me mojaban los platinos, los puntini, y tenía que esperar que se sequen para patearle y que arranque. O por ahí algún día de lluvia me pasaba eso. Bueno, ¿a qué iba con todo esto que me fui por las ramas? Pero es mi estilo, es irme por las ramas. Ese hombre que verdaderamente recorrió el mundo, generó, proyectó, realizó, tiene una historia riquísima, riquísima, un tipo que uno se puede sentar horas a escucharlo. La gente que está dispuesta a adquirir conocimientos es un tipo que se puede escuchar horas. Gustavo Morea es un tipo para escuchar. No llegaba en una época a 50.000 suscriptores. El viejo Baranda, que sinceramente no se le entiende ni siquiera cuando habla, 200 palos de suscriptores. Esto es un poco lo que decía el amigo, el padre de familia, que no memoricé su nombre, pero por una cuestión de que lo leí en el transcurso del día y ya estamos cerca de las 11 de la noche y yo estoy acá en el taller con mucho placer haciendo esta charlita para ustedes. Y es lo que pasa, resumiendo ese tema, porque hoy, si nos quedamos haciendo el video, puede durar 3 horas. Lo que pasa que, bueno, la idea es que no se aburran, hacer una charlita de más o menos una horita, porque hay un par de cuestiones también que desarrollar en videos. Por ejemplo, el amigo Lorenzis me preguntaba sobre la Pico del Oro Crossmaster. Esa Pico del Oro está en toma de contacto y tiene que tener una devolución. Pero bueno, volviendo al punto. Lo que me decía este muchacho, padre de familia, la verdad no sé qué decir, no sé qué pensar de vos. Sabés un montón, sabés transmitir los conocimientos, pero tu personalidad no me gusta. Pongámosle, no recuerdo textual. Es tal cual, muy bien escrito. No recuerdo si fijé el comentario, porque generalmente cuando fijo el comentario es para que lo vean que no arrugo y darle, como decía uno, pa, abajo. Que se van porque quieren, nadie los bloquea. Pero a mí me han parado mucho es 4, 5, 6 personas. Me han dicho, yo miro todos tus videos. La verdad me caes como el culo. Así, sinceramente. Tipo grandote, formido. La verdad me caes mal. Pero te tengo que dar la mano porque sos el único que dice verdades. Le digo, no sé si tomarlo como un halago o como un insulto, pero te agradezco igual porque la esencia es esa. Quizás no se le caerá muy simpático a tantos, pero con que escuchen y por ahí en el momento no comprendan lo que uno dice, con el paso del tiempo digan, el loco ese tenía razón. Eso para mí es gratificante. Pero bueno, quería hacer este pequeño paréntesis porque son situaciones que pasan en el canal. Bueno, me habrán visto, como dije, haciendo un pequeño service. Había arrancado ahí un pequeño service que no iba a salir del taller porque los sábados no salgo del taller. Pero la señora, la manera de expresarse, el oficio que tiene, que desarrolla,
Me hizo acordar mucho a mi vieja. Pero mi vieja, bueno, esta señora tiene máquinas eléctricas. Mi vieja tenía Singer a pedal. Bueno, ya todos conocen la historia. Fui a ver de qué se trataba el trabajo y cómo podía ser que ningún electricista pueda hacer andar, ningún electricista, el que llamaba a ella siempre, pueda hacer andar la máquina. Lo único que estaba pasando es que esa máquina funciona con contactora. Ese botón es una contactora, botón de on-off. Y lo intentaron conectar a modo llave. No funcionó, sobraban cables. Después intentaron poner una llave de corte doble, de esas que van en la máquina de cortar pasto, pero lo único que pasaba era que saltaba la térmica de la casa. Así que bueno, me llamaron, fui, realicé el service, cobré como corresponde, y la señora me regaló, dado que para encontrar un par de cosas que yo le había pedido, que quería ponerle a la máquina, tuvo que dar vuelta un par de cajas y encontró un montón de trapos viejos, porque en una época hacía toallas, estos son todos recortes. Y me armó una bolsita, que no sé si la bajé del auto, me armó una bolsita con trapitos, que a mí acá en el taller me son más que útiles. Esto es agradecimiento puro. De las dos partes. De la señora hacia mí por dármelo y yo de ella por haberme hecho el favor de dármelo. De hecho los iba a tirar. Tiró todo el resto porque había como una tonelada. Digo, no señora, con esto yo ya me arreglo. Pero esto viene a colación de lo que decía el amigo Lorenzis en un comentario. Dice, para muchas personas que el electricista vaya, que un técnico vaya, el plomero vaya, es una atracción más. Quiero que sepas, Lorenzis, que es así. Yo he contado un par de veces, no sé si un par, pero una vez la conté seguro, la historia del viejo Emilio, justo donde vive el amigo Nico Escarone, donde vive el amigo Nico Escarone. Nico Escarone vive media cuadra más adelante de la esquina donde vivía este hombre. Este hombre vivía con la hermana y un perro horrible, un pequinés ya viejo. Vieron que los pequineses más viejos se ponen, más feos se ponen. Esto es En Vuelta de Obligado y Roberto Ruiz. Nico Escarone vive media cuadra más adelante por Roberto Ruiz. No voy a dar la dirección por... pero bueno, te mando un saludo, Nico, si estás bien. Bueno, el viejo Emilio, después de fallecer la hermana, se jubiló en Dema. Y, claro, se jubiló, se encontró con unos pesos y me empezó a llamar para hacer determinadas tareas básicas, pero bueno, que en esa casa y de la mano de ese hombre, por ahí, qué sé yo, cambiar una térmica podía llevarme 2 horas, porque yo lo empecé a comprender, lo empecé a entender, y me ponía el día que tenía poco que hacer, o bueno, quizás podía disponer del tiempo, proyectándolo, por ejemplo, voy el miércoles, y tomarme el tiempo para cambiar 4 bastidores, y que de esos 4 bastidores que uno los cambia en media hora, exagerando, se transformen en 2, 3 horas, porque la soledad de ese hombre y el que uno vaya hacía que el día tenga sentido. Ya de temprano, yo le decía que iba entre 8:30 y 9, ya de temprano había ido a la panadería, había comprado una docena de facturas, había preparado un café, tengo un papelito ahí porque le da la luz y se ve todo muy claro. Ya había preparado un café y creo que el momento más feliz de él era cuando sonaba el timbre.
que él ya estaba escuchando al lado de la puerta. ¿Por qué? Porque uno del lado de afuera se daba cuenta que el hombre estaba ahí. Y cuando escuchaba el timbre, inmediatamente abría la puerta. Y siempre le gustaba contar las mismas anécdotas, las mismas historias, una y otra vez. Me ha mostrado el cuadro de cuando se jubiló, y se jubiló con 50 años de trabajo, un histórico. Y lo ven ahí a un gerente en la foto, se lo ve a él, entre unos 5 o 6 personas más, en este mismo caso, jubilados en una especie de acto, donde le están entregando una medalla, ya sea por sus labores o por su presentismo, y lo ven envuelto en dicha, ese hombre ahí recibiendo un premio a 50 años de trabajo, que es una medalla, era una medalla. Se la está dando un gerente, palabras de él, un gerente que en ese momento este hombre tendría 66, 67 años, 66 años. Hasta que, porque siguió trabajando hasta que le dijeron, bueno, ya está, se jubiló, no trabaja más. Y se lo veía en esa foto a un gerente que podría ser el nieto, dándole la mano con cierto desprecio. Y la verdad, genera un poco de bronca esas situaciones. Pero bueno, él disfrutaba mucho de siempre tener algo para que uno vaya y haga. A mí me servía, obviamente, porque es mi trabajo, sin abusarme nunca de esa condición. Pero bueno, lo había tomado, como dice el amigo Lorenzi. Siempre me mostraba el cuadro, siempre me mostraba la medalla. Recuerdo que tenía un banquito de trabajo, donde siempre hablábamos de herramientas. Los temas eran recurrentes y siempre los mismos. Y no había una sola oportunidad en la que no me lleve a su llamémosle, galponcito, donde estaba este banquito de trabajo, banquito muy chico, y me decía, tengo tantas herramientas, y tenía quizás 2 francesas, 6 destornilladores, 2 pinzas, un alicate, un arco de sierra, 2 limas, un martillo, ¿por qué no una pico del oro? Y disfrutaba tanto, pero tanto, porque tenía frascos y frascos con tornillito y clavo y tuercas, y disfrutaba tanto de cuando uno le decía, no tendrá, yo tenía, ustedes vieron que ahora soy un tipo ordenado, pero antes era un tipo 10 veces más ordenado. Los tiempos en mi vida han cambiado, vivo más acelerado, los compromisos son otros, no tengo el tiempo para dedicarle a mis proyectos y para dedicarle al orden. Que créanme que encontré este cable a tierra y un poco ustedes me obligan a secar las herramientas, a limpiar las herramientas. Si bien lo haría de todas maneras, pero es un motorcito más. Porque la vida va cambiando. Pero bueno, a lo que iba. Si bien yo dentro de la valija de herramientas, y señalo para abajo, pues tengo 2 valijas acá, tenía un frasco lleno de tornillos de los que yo podía necesitar, porque cuando uno está desarrollando una tarea, cada minuto vale, no se puede dejar el domicilio para ir a comprar un cuerito, una hostia o 4 tornillos Parker y 4 tarugos, o sea, no se puede. El tiempo se traduce en plata, es así. Pero no había nada más lindo para este hombre que uno le diga, ¿no tendrá un tornillito de 5.32? 5.32. A ver, espera. Iba, volcaba todos los frasquitos. Él sabía que no estaban ahí. Si se pasaba separando tuerca, arandela, clavo, tornillito. Pero bueno,
¿Cómo termina esa historia? Bueno, me llamaba prácticamente, vamos a decir los miércoles. Había un día en la semana que ahora no recuerdo con exactitud, pero yo le dedicaba quizás media mañana a este hombre. ¿Y cómo terminó la historia? Bueno, después habrán pasado un par de años, ya estaba solo, había dejado de hacer lo que supo hacer toda su vida, que era trabajar en Dema, para que le den una medalla y una foto de un gerente, que podía ser su nieto, y le daba la mano con cierto asco. Pero bueno, claro, al encontrarse con el perro, hasta el perro envejeció 10 años. Al encontrarse sin la hermana, solo, sin trabajar, se enfermó y falleció. Todo eso que atesoraba, esas llaves francesas, esas 4 o 5 llaves, 6 quizás, no sé, herramientas básicas, heredó la casa un sobrino lejano, que le tenía muy poco amor a cualquier cosa, lo único que quería era la propiedad. Recuerdo haber pasado y haber comprendido por qué dejó de llamarme. Yo también podría haber pasado a ver qué le pasaba. Yo también podría haber pasado por el domicilio a ver qué le sucedía. Pero, por un lado, creo que tengo que ver, tendría que hacer memoria sentimental si dije, bueno, por suerte, porque uno en un momento es así, después, con los años, lo piensa distinto. Bueno, no llamó el viejo, menos mal. Quizás me llamó la atención de que no haya llamado más y acercarme a ver qué pasó. Cuando pasé por la esquina, dado que ahí nomás estaba la ferretería que yo a veces comento, y vi un volquete y todas sus pertenencias, entre ellas el banquito, que la gente me acuerdo que frenaba con autos de alta gama para lo que era la época. Y se metía adentro a sacar cosas. Imagínense, ya una llave francesa Baco, un par de llaves, destornilladores. Y ese sobrino nieto, bueno, sobrino lejano, lo único que le interesaba era la propiedad. El resto, tiró todo. Eso responde un poco al comentario que hizo Lorensis. También responde un poco a un comentario que me hicieron, que no recuerdo cuál fue el amigo, pero me dijeron, ¿qué va a pasar con todo lo que vos tenés cuando ya no estés? Bueno, te comento que tengo el proyecto de vivir hasta los 90 y pico largos, pero bueno, se irá viendo a medida que vayan pasando los años. Calculo que ante la obsolescencia de uno en algunas tareas, comenzarán a venir los de abajo. Y me refiero a los técnicos en crecimiento. Pero obviamente yo soy un tipo que no, por más que no quiera una herramienta, no la puede dar, no la puede prestar, no la puede donar, no la puede nada. Lo que yo haga, genere o tenga, mientras yo esté parado, yo soy el que decido qué se hace, qué no se hace. Ahora cuando ya no esté, bueno, cuando el dueño del circo no esté, se verá qué pasa. Calculo que uno presiente cuando, ya sea que no llegue a la edad que yo pretendo, quiero y me encantaría, pero me encantaría por una cuestión de ver a mis hijas crecer y a mi sobrino progresar y tratar de cuidarlas la mayor cantidad de años posibles. Pero si no, a mí la muerte no es algo que me asuste.
La verdad, no, si en una época de mi vida, fallecida mi vieja, mi abuela, si no me comunicaba por 2 meses con alguien, no era extraño. Yo no tenía vínculos con mi familia. No era extraño que yo me vaya, no era extraño que yo me vaya a Córdoba todos los viernes y eso lo supo muy poca gente de mi familia. Porque no hubo no hubo familia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a tratar de primero hacer dos cosas. Vieron que la otra noche estuve prestando la bombita del taller, bombita que armamos acá entre todos en una charlita, para que bueno, la señora a la que le hicieron esa chanchada en el calefón pueda bañarse, que el calefón prenda mediante enchufar y desenchufar esta, o sea, la enchufaba, se iban a bañar, cuando terminaban la desenchufaban y hablaban. Obraba de presurizadora manual, llamémoslo. Pero bueno, como vieron, como habrán visto, yo le tengo que pasar un presupuesto por desarrollar como corresponde esa instalación. Y está estudiando la posibilidad de ponerlo del lado de adentro. Vieron que las lluvias están viniendo bastante copiosas y bueno, está completamente expuesto. Está bien, habría que hacerle una puerta, se protegería un poco más, pero la señora está evaluando si va a hacer y va a gastar nuevamente en una reinstalación, pasarlo para adentro. La bombita, recuerdo que la armamos, el amigo Ubaldo capaz que se acuerde, la armamos juntos, con pedazos de una, pedazos de otra, tengo pedazos de bomba por todos lados. Y la hicimos andar para sacar de un apuro a un hombre, a un cliente, que después obviamente me la devolvió. Pero para que esta bomba funcione cuando se la necesita, como fue el otro día, no se puede guardar sin lubricar. ¿Por qué no se puede guardar sin lubricar, Tano? Porque es una bombita periférica, no es una centrífuga, es una periférica. Y se clava. Estaba viendo de ver si la podemos hacer prender. Está desenchufado el disyuntor este que tengo acá. Lo tengo, pero por una cuestión de que me lo dieron para probar nada más. No sé si se escucha, porque es silenciosa. No sé si... Vuelvo a repetir. No sé si se escucha porque es silenciosa, pero la bomba está trabajando. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué es lo que hago yo? Y tómenlo también por si tienen alguna bomba periférica, se piensan ir de viaje y cuando vuelvan quizás se encuentren con que está agarrotada. La clásica es sacarle la tapa y girar desde el eje o pegarle algún golpecito suave. No es necesario que le peguen con esto. Un golpecito suave que desclave el óxido y la bomba vuelve a arrancar. Pero a veces se oxida y se pega. De hecho, de esa situación, la siguiente vez que se usó fue el otro día. Y funcionó producto de lo que yo hago. Yo lo que hago es esto. Y muchos me van a criticar, justificado o no, me van a criticar, pero es la única manera que yo tengo para hacer que la bomba, obviamente, no se clave, porque puede que mañana un cliente tenga una urgencia, como puede que eso pase de acá a 6 meses. Entonces lo que yo hago es vaciarla bien,
Bueno, en este caso tenemos 3/4. No sé si tengo tapa de 3/4. Vamos a sacar la entrerrosca, le vamos a poner un... ¿Dónde está la tapa de 3/4? Ah, acá está la tapa. Yo sabía, si yo la tenía montada. Pero por ahí cambié alguna rosca y no recuerdo. Entonces, lo que hacemos es... Podría agarrar una francesa para apretarla un poco. Y sí, podría. Ya que estoy, lo hacemos. Vamos a agarrar una de la caja. De paso, la preparamos para hacer la devolución de lo que es la Pico del Oro Crossmaster. Bueno, Tano, como siempre te fuiste por las ramas. Y no sé. Lo que voy a hacer ahora, estaba queriendo agarrar una francesa, tengo ahí un montón, pero bueno, quería agarrar una. Observen la apertura de esto con la longitud, no me voy a cansar de... Lo que yo hago generalmente es tapar, agarrar el tornillito de bronce, el taponcito de bronce, lo ponemos nuevamente. Siempre tengo, y ahora no la veo, ya va a aparecer, acá está, una botellita de aceite y le echamos un poquito. Un poquito más, con esto no se muere nadie. Después al momento de utilizarla hay que limpiarla. Pero agarramos un tapón, en este caso de 1 pulgada, porque no tengo buje puesto ahí. Lo ponemos. Y la hacemos girar un rato, un poquito, con el aceite. Vale. Hacemos y lo emboco los cables. Ahí está. Lo hacemos girar un poquito con el aceite. Para que los bujes, los rodamientos, en caso que amerite, los frenos mecánicos, los sellos mecánicos, para que los bujes, los rulemanes, bueno, el rulemán es marca, los rodamientos, los sellos mecánicos, como les gusta decir a gente que se cree saber, los sellos mecánicos se mantengan lubricados y esto no se clave, esto no se clava más. Ustedes pueden venir dentro de un año, utilizar la bomba y la bomba va a trabajar. Obviamente, ¿la estás dejando con aceite? Sí. Después les voy a enseñar, les voy a explicar cómo yo la descontamino de esa aceite, o de ese aceite, para hablar con un poco más de propiedad. Pero bueno, ya con esto está más que suficiente y la podemos guardar nuevamente en el estante debajo del banco hasta ser nuevamente requerida. Bueno, vamos a abrir la caja de herramientas que ustedes ya la conocen, la recontra conocen. Algunos me hacen el chiste de estoy cansado jefe, dice la caja. Pero créanme que es una de las pocas cajas que me han dado resultado. Miren que he tenido de la marca Black Decker, he tenido de la marca Case no sé cuánto. Y la única que se la banca, y se la banca bien, son las antológicas. Bueno, tapas, tapones,
siempre tengan a mano, porque se necesita. Un poquito de nafta para limpiarla un cachito. Yo tengo la costumbre de generar una especie de mezcla, pero bueno, hay bastante nafta, con aceite, para limpiar a veces las herramientas. Si no, bueno, se puede usar gasoil. Todos tenemos nuestro mejunje al momento de la limpieza de las herramientas. Mojamos un poquito. Y le pegamos una limpiecita, dado que esta herramienta estuvo en contacto con el agua, sufrió la oxidación. Los mangos o los grip resisten los solventes. Como digo siempre, y no es chiste, aunque muchos ya todos se lo toman a chiste, resiste la limpieza y un trabajo en un carburador, por ejemplo. Esa exposición, ese lapso de tiempo expuesta a la herramienta a solventes, lo resiste perfectamente. Habría que ver qué pasa si lo dejan 6 meses, 6 días, no sé, bueno. Hay pruebas, hay canales que hacen pruebas de ese tipo, no es mi caso. Así que bueno, no sé. A veces, no digo que sea el caso de este hombre, pero a veces la idea es tirar abajo una herramienta y poner por arriba a otra. Por ejemplo, yo soy fanático de los destornilladores Bremen, de este estilo. Soy fanático. Y bueno. Y también soy testigo que no le han dado el mismo trato a este que al verdecito con negro, que innombrable. A este lo intentaron cortar con una moladora. Obviamente se va a derretir como si fuese manteca. Pero bueno, al otro no. Una cirugía con bisturí de destornillador abierto. Pero bueno, para el amigo Lorenzi y tantos otros que preguntaron, y yo la vengo probando, la vengo trabajando, le falta una sola de las pruebas que yo hago, dado que bueno, viene trabajando bien, aflojando, apretando y no en joda, en desarrollo de tareas. Como dije, los mangos cómodos, bicomponente, bla 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 bla, doble cremallera, 7 posiciones, cromo vanadio, obedece a la DIN 8976, que estamos todos tan acostumbrados. Bueno, mencionar cuando hablamos sobre picos del oro. La apertura mínima entre palancas, vamos a decir, en la posición más desfavorable, la número 6, es esta. 1 centímetro. Se podría decir que agarra los dedos, y depende de cómo tenga los dedos, en 1 centímetro sí, los agarra. Pero no es el latigazo cortante y seco de lo que es la 224 modelo antiguo, y al que le pasó lo puede corroborar. Hay herramientas que no pueden faltar, y lo digo cada vez que sale este tema. Sé que soy reiterativo, pero bueno, soy un tipo de ideas muy marcadas. La 224 cromada, al igual que la 225, no pueden faltar. En los que estamos en el tema de herramientas no pueden faltar. De hecho va a haber una en el altar. Pero
Quizás en otras áreas la herramienta va perfecto. De hecho, Antonio gastó una 224 en toda su vida, pero orientado a la chapa y la pintura. En mi caso, las de renombre y reconocidas, por ejemplo, esta yo la tengo porque, bueno, hay que tenerla, como dije, y porque tengo 2 o 3, después las contaremos bien. Una la uso para lugares donde no hay otra opción y necesitamos que esta Pico del Oro debe tener un espesor de como mucho un cuarto, 6 milímetros, pues bueno, son franceses, no van a hablar en pulgadas. 6 milímetros, como mucho. Observen la diferencia que hay entre una y otra, en espesores, ¿no? En espesores. Entonces, donde no entra otra cosa, voy con esta. O con la 224. Pero para apretar caños, vamos a necesitar esta mordida. La Pico del Oro Crossmaster, de 7 posiciones, doble cremallera, bla 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 bla, cuenta con la configuración que a mí más me gusta, B y B invertida, pero B y B invertida dentada. Algunos me preguntaron por el término B y B invertida. Quiero que sepan que se me ocurrió a mí. Pero bueno, siempre que a uno se le ocurre algo, lo aprendimos en la escuela técnica, otro ya lo está desarrollando. Así que las ideas son de todos y no son de nadie. Pero lo que yo digo es una B corta y una B corta invertida, completamente dentada, que nos da una mordida segura para trabajar en caños. La herramienta se ha comportado muy bien. La pondría casi por el tipo de palancas. Si tendría un poquito más de forma, podría compararlas con otras, con la Robust, bueno, la marca Experto, pero al ser palancas rectas, lo más parecido en cuanto a resistencia, en cuanto a versatilidad, elasticidad al momento de utilizarla, seguridad al momento de empuñarla, es la Metz. Lejos está de ser una Bremen Haus. De hecho, Bremen Haus hace un tiempo que no muestro, porque ya pasó su época. Es superior a Bremen Haus, pero inferior a la calidad profesional de Bremen. Es una herramienta que puede tranquilamente estar en la valija del plomero y ser la unidad de confianza. Con un costo no tan caro, pero tampoco es Diju. Creo que la Diju la sometí más tiempo y a más presión que a esta unidad. Pero así y todo, lo suficiente para poder decirles que es una unidad confiable. Las de la línea Crossman, por eso yo digo que Crossman, cuando pasó a ser Crossmaster, en algunas cosas evolucionó y en otras involucionó. Las Pico del Oro, traba de escalera, de la línea Crossman, Dowen Pagio, la que no doblé, la zafé, pero en la primera. De hecho, se la llevé al chico, al Lucas, la gente de acá de Aedo lo conoce, Lucas Cataldo, el ferretería, kiosco. A la vuelta tiene un kiosco que atiende la madre y en la esquina una ferretería. Acá hay que dar todos los detalles porque si no te dicen, ¿cómo puede ser que el ferretero tenga un kiosco? ¿Qué es eso? ¿Una nueva hora? ¿Un ferretero que tiene kiosco? Lucas Cataldo tiene una ferretería y la madre tiene kiosco. Se la compré a él. Se zafó, se la llevé y él la agarró en el mostrador, la apretó, como diciendo, este está equivocado. Le dio, hizo trac, 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 trac. Listo, me dice, no, esto no sirve. Me dio otra, sacó otra de su exhibidor
Listo, toma, acá está el cambio. Lo que nunca le conté es que se me zafó también. Pero bueno, ya está. El muchacho, que le voy a zafar todas las picos del oro. Después compré, porque también considero que hay que tenerlas, la de 8 y la de 10 pulgadas. Y ya las traté con más cuidado, más cariño, sabiendo las limitaciones de la herramienta. Por ejemplo, acá estoy haciendo fuerza. No estoy haciendo el... pero estoy haciendo fuerza. Y es una unidad que no zafa. Por eso digo que en algunos aspectos Crossman, al transformarse en Crossmaster, evolucionó y en otros involucionó. En este ítem, Pico del Oro, evolucionó y lejos. La verdad, yo la sugiero. Para los que están esperando una devolución para tomar una determinación, yo la sugiero. Le falta una sola cosa para decir, úsenla. Muy bien, haciendo fuerza en la vida real. Le falta un haciendo fuerza en la vida real a ver qué resultados arroja. La Diju, la verdad que en breve se viene, después de salir de algunas unidades que me quiero comprar, se viene una segunda compra para tener, porque va a pasar lo mismo que con Hadever y Watford. Han desarrollado, está bien, para muchos, lo he leído en los comentarios, son herramientas de porquería y bla 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 bla, pero para los que estamos en esto desde hace muchos años, sufriendo con las herramientas, conociendo de herramientas, yo les puedo asegurar que han desarrollado una herramienta de la hostia por 9 pesos. 9 pesos que si te pones a pensar es la gaseosa que un día de calor, o sea, no va a valer 9 pesos una gaseosa, pero generalmente un día de calor en el trabajo te compras 2, ya tenés una herramienta. Es hermoso por un lado y por otro no tanto. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, ya último año, se abrió la importación y bueno, yo no tenía plata para comprar Baco, Monviso, pero claro, había un nacionalismo bastante interesante. ¿Por qué? Porque cada herramienta chinarda, que se vendía, China es una cosa, chinarda es otra. Cada una de esas que se vendía y comprábamos nosotros, era una Baco menos, una Inafor menos, pero también estaba un poco la dictadura Baco, Inafor, y bueno, ahí se acabaron las opciones, o sea, y en algunos lados Inafor no había. Entonces, al abrirse el crisol de marcas, o al menos en las ferreterías que yo he frecuentado desde hace bastantes años, no hace 5 minutos que estoy en esto, no se veían tantas marcas. Una más cara que la otra. ¿Ven cómo resiste los solventes y cómo queda limpio el destornillador? Espero que ya aprecie. Otra herramienta que ha trabajado mucho y la pueden ver es la francesa Celta. Debo decir que la que no me gusta, y se dio el mismo factor con la de la línea Six o ZX, es la Pico del Oro. La Pico del Oro la veo como una genérica de las feas. No me gusta. Ahora, esta francesita, la verdad, se ha ganado mi respeto y mi cariño. Se ha ganado mi respeto, mi cariño. Muy linda unidad, la verdad. Bueno, fuera de toma de contacto tenemos la querida LGT, como la hemos dado en llamar. Y me tomo esa licencia de modificarle el nombre porque
esto fue un berretín que uno tuvo de comprarse y al ver que dieron tan buenos resultados compré un par de unidades más, pero bueno, el nombre real es IW Tools. Bueno, limpio un par de herramientas más y ya los voy dejando. Quiero que se suba antes de que se hagan las 12. Después, obviamente, esto lo voy a seguir y voy a hacer otra charlita. Quizás mañana en la mañana, bien temprano, haga un video largo de esos que tengo ganas de hacer, que me gustan. Hay que acomodar todo el banco. Ahora hay bombas, hay de todo. Tengo que acomodar un poco el banco. Árboles de leva, está todo enumerado, rotulado y a qué vehículo corresponde. Pero bueno, hay que darle un orden porque no se puede moverse con comodidad sobre el banco. Observen cómo aguanta, cómo resiste los solventes. Esto es nafta. Y la herramienta no se rejuveneció, se limpió, quedó espectacular. Alicate que corta y corta muy bien. Hoy ha trabajado el que han dado en llamar el Desgarrator. No recuerdo si el querido Ricardo Abelluto o Gustavo Pasaro. Gustavo creo que lo ha titulado el Desgarrator. Hoy estuvo trabajando y ese alicate más uno lo usa, más filo está agarrando. Vamos a ver hasta cuándo perdura esa condición, ¿no? Pero quiero que sepan que con lo que hizo ese alicate ya se recontrapagó solo. Se recontrapagó solo. Pero bueno, nada, gente. Les mando un saludo. Quería hacerles el videíto de sábado a la noche. Me los imagino a muchos ahí de sobremesa, comiendo, terminando de comer, de sobremesa, por ahí disfrutando un café. Y dicen, a ver si el loco este subió algo, y le aparece el video del Tano siciliano en su taller. Otros quizás lo vean mañana con el desayuno, como el querido amigo Rubén, el querido amigo Manuel, Alejandro, a los que le mando un saludo, Cronos. Les mando un saludo grande de verdad. Al amigo Jorge Gagneville de Uruguay. Grandes personas, grandes. Muy contento de tener la calidad de amigos que tengo acá en el canal. Bueno, además está decir el amigo Gregorio. A Gregorio mañana le voy a mandar un mensaje. Estaba siempre que le tengo que mandar un mensaje a Gregorio. Parece mentira, pero en la vorágine del día y qué sé yo. Pero bueno, hablamos mucho a través de los comentarios. La verdad que lo decía Luis Andrini, quizás lo dijo algún otro antes, pero yo lo escuché por intermedio de Luis Andrini. Hacer llorar es muy fácil, hacer reír es lo difícil. Cuando me pongo a mirar algún video histriónico o a leer algún comentario, alguna respuesta de Gregorio, créanme que me tiento de risa como hacía tiempo no me tentaba, la verdad. A veces uno se olvida de determinadas situaciones, como es algo tan simple como tentarse de risa. Me tenté de risa. Hacía un montón no utilizaba esa frase. Bueno, espero no se les haya hecho aburrido, tedioso. Destornillador que aguanta los solventes de la marca Ruhlmann. Nada, este ya está reprobado, recontraprobado, pero igual se merece su limpieza. Por supuesto que sí. Y vamos a limpiar por último, y ya los dejo, la de 8 pulgadas de la marca Verdecita. La verdecita buena es esta. La Dish.
El otro día no redondeé una idea, después yo lo miré el video y hablaba, como digo siempre, que esto es un lujo asiático para nosotros, los que venimos de la vieja escuela. Yo comentaba que había venido mi sobrino, y yo generalmente en mi casa tengo herramientas. Todos saben eso, no es nada nuevo. Pero tengo herramientas, algunas muy antiguas en mi historia, o sea, forman parte de mi historia de la raíz. Y estaban ahí arriba de la mesa, algunas unidades. Y mi sobrino está empezando a agarrar el gustito, el berretín a las herramientas, ya le sabe medir el juego, ya está con el tema. Y claro, yo tengo pinzas, que esto es Baco. Tengo pinzas castigadas en serio, han aflojado hasta bulones de biela en alguna ocasión. Y no lo miento. Ajustarlo es una cosa, aflojarlo se afloja. Y me dice, ¿y esto qué le pasó? Le digo, mirá, todavía no había proyectos de que nazca tu vieja y yo ya tenía esa pinza. Así que imagínate los años que tiene de batalla. Porque vos vas a arrancar desde el segundo piso. Yo arranqué del segundo subsuelo. Me mira a veces como diciendo, este está más loco que... Pero bueno. Anécdotas, experiencias. Unidad hermosa. Una de mis favoritas junto a la Jadever y junto a la querida Inco. Y no agarré del tablero. Tengo ahí una cerámica donde las tengo todas colgaditas, que es cuando saco alguna foto compuesta. Pues yo compongo fotos. Por ahí algunas llaves que quedan arriba del banco, le saco una foto, le pongo filtro de Instagram. Bueno, yo lo hago así. Si no se hace así, díganme, porque debí parecer un idiota. Bueno. ¡No pareces! ¡Sos un idiota! Llévate este paquete para Mendoza. Aparentemente, hablando de de gente, de amigos, el señor Patricio Garay va a dejar de ver los videos. Bueno, vamos a ver qué cuenta trucha aparece ahora, atacando. Pero ya dijo que está por desistir de ver los videos. Bueno, como les estaba diciendo, tengo una cerámica acá, escuchen, donde cuelgo todas las pinzas, pero porque una cuestión de que quedan ahí ordenadas, no por nada. No fue por orden del taller ni nada, sino porque debo haber desarrollado una charlita y las empecé a poner ahí. Porque creo que quería hacer la charlita de la evolución de los modelos. Bueno, tengo un montón de ideas. Y de vez en cuando yo compongo fotos, les estaba diciendo. Bueno, le saco fotos a las herramientas que me quedan sobre el banco y las subo a Instagram y le pongo filtro. Y ¿cómo es? Y no quiero que se vea el tablero. El tablero primitivo, verdadero, del taller mío. Trato de que no se vea porque me pasaba en videos muy viejos. Muy viejos. No los busquen porque no están acá. Estaban en un Facebook que yo tenía. Yo hablaba de una cosa y me preguntaban, ¿la herramienta que tenés allá? ¿Qué es? Y se está yendo del foco. Entonces ahí nació el que no se vea el tablero. Pero bueno, creo que ya a esta altura se puede mostrar el tablero porque todos conocen la gran mayoría de mis herramientas. Van a ver los clavos con los juegos característicos que digo siempre. Baco, Inafor, Raselli, Dowidat, Stanley Workmaster, todos los juegos que siempre vengo hablando. Bueno, gente, ahora sí. Les dejo un saludo, espero que pasen una hermosa noche. Y el que no lo ve hoy, lo ve mañana con el desayuno. Les mando un saludo. Gracias por la paciencia.